Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me logran escuchar bien? Miss, buenas tardes. Buenas tardes, Jesly. Buenas tardes, Yajaira, Andrés. ¿Me logran escuchar, verdad? Sí, Miss. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Sí, recordando un poco de lo que hemos trabajado la clase pasada. ¿Quién me puede manifestar a ver qué es lo que hemos trabajado la semana pasada? Oh, mierda. A ver, Jesly, Andrés, Yajaira, ¿qué me pueden decir de lo que hemos trabajado la clase pasada? A ver, ¿qué recuerdo? Miss, yo lo que me recuerdo es de Oliver. Ya, de Oliver Twist, ¿qué más? ¿De qué? A ver, ¿qué más? ¿De qué más hemos hablado la clase pasada? A ver, cuando nosotros hemos trabajado la semana pasada, hemos hablado de un movimiento literario que es secuencia. Mamá con filtro. Que es secuencia del romanticismo, ¿cierto? Hablamos sobre la corriente literaria, el realismo, ¿cierto? Y dijimos que cuando nosotros hablamos de las diferentes corrientes literarias, siempre debemos de ubicarnos en un contexto histórico, no relacionarlo mucho en cuanto a las corrientes literarias y al contexto histórico. ¿Por qué? Porque va a tener mucho de relación con la cultura o con la historia que va a ser propia de la época. ¿Sí? Podemos decir que cuando dijimos del realismo, surgió a la segunda mitad del siglo XIX, ¿cierto? El realismo surgió como una cultura y lleno de muchos pensamientos filosóficas, ya que van a ser parte de la época, ¿no? Aquí se va a presentar diversos filósofos y diversos, se podría decir, estudiosos y nuevas metodologías, nuevas ciencias y nuevas manifestaciones, como es en el caso del positivismo de Comte, el evolucionismo de Darwin, el experimentalismo de Mendel, ¿sí? Y un materialismo dialéctico de Marx. ¿Sí? Acá van a surgir, como les decía, los científicos, los pensadores, los estudiosos, ¿no? Y van a ser parte de esta época. Asimismo, van a surgir las diferentes ideologías revolucionarias propias de la época, que son, por ejemplo, el socialismo, el anarquismo, ¿sí? Dentro
de la sociedad en la cual se vivía, ¿no? Y aquí se va a ver mucho lo que es la clase social, pero la clase social de la burguesía, ¿ya? Acá se van a presentar los diferentes gobiernos absolutistas y conservadores, ¿no? De la época. En sí, cada corriente literaria van a estar sumergidos en en la cultura, en la política, que son propias de la época, ¿sí? Acá va a haber las tensiones dentro de la burguesía con el proletariado, que son clases sociales muy inferiores o son clases sociales inferiores de la época, ¿no? Y siempre ha habido eso, pues, ¿no? En la actualidad también podemos ver que hay diferentes tipos de formas y diferentes culturas, ¿no? Y siempre ha habido esa diferencia social. Ahora, uno de los antecedentes del realismo, para que surgiera el realismo, vamos a tener al folletín, la picaresca, el costumbrismo, la fotografía, sí, que van a ser partícipes ya propias del realismo, pero mejorados. Ahora, dentro de las manifestaciones literarias de la época, y en cuanto a la literatura, se va a notar mucho lo que es el cientifismo, la denuncia social, el existencialismo, la sencillez formal. Lo que va a predominar dentro del realismo, por ejemplo, es la novela. Sí, la paulatina transformación en la novela psicológica, porque la mayoría de los personajes o los escritores de esta época van a narrar o van a manifestar la psicología o van a hacer el análisis psicológico de sus personajes y eso lo van a plasmar dentro de sus escritos, sus historias. ¿Sí? Va a haber un interés sumamente importante en cuanto a la conducta humana. ¿Sí? Ahora, lo, ¿qué diferencia o qué características tendrían las novelas propias de la época? ¿Sí? Va a ser la verosimilitud, ¿sí? En argumentos. El protagonista va a ser la sociedad o la mujer también, que siempre va a predominar, ¿no? En todas las corrientes literarias la que predomina es la mujer, ¿no? Se representa de diferentes formas, pero siempre como una entidad de salvación, ¿no? O de inspiración. Va a haber unas descripciones exhaustivas, que quiere decir ello que van a tener descripciones claras y muy detalladas. Y va a ser su reproducción de estos escritos dentro de la época, van a haber en distintos registros, ¿no? Se podría decir en distinto lengua. Acá también recuerden que dentro de la literatura surgen formas, ¿no? Surgen nuevas técnicas, nuevas estrategias, nuevos formatos, ¿no? Acá vamos a tener la presencia de un narrador omnisciente, la caracterización de los personajes van a estar basadas en la lucha contra las normas, ¿no? Que se presentaba en esa época, por ejemplo, la lucha entre el proletariado y la burguesía, ¿no? Por esa por donde los escritores van a plasmar. Ahora, también va a haber un monólogo interior en el que va a estar basado con un estilo indirecto de libre ironía, ¿no? Y va a tener una aparente objetividad, solamente apariencia, ¿no? En cuanto a la intervención del autor. Ahora, también se mencionó que dentro del realismo vamos a hablar sobre diferentes temas
dentro de sus historias. Uno de ellos es el mundo rural, ¿no? Cómo es que vivían ese tipo de personas, cómo se manejaba su cultura y cómo estaba puesta la ley para ellos, ¿no? Que no es igual a la de todos y siempre se ha manifestado de esa manera. También va a haber un mundo urbano, historia, va a haber política dentro de los escritos, va a haber conflictos existenciales, la locura, el amor, va a ser parte de cada una de las historias y se va a plasmar una sociedad llena de falsedades y soledades, ¿no? Que nosotros podemos interpretarlo. Dentro de los autores burgueses, ¿sí? Vamos a ver que van a haber escritos desde la burguesía, para la burguesía y contra la burguesía también. ¿Sí? Y va a haber una separación en cuanto a los otras formas de escritores, ¿no? Va a haber autores conservadores, autores progresistas, ¿sí? Y un espíritu más crítico, ideas que políticamente más extremas del socialismo, ¿sí? Ahora, se manifestó, el realismo no solamente surgió en un solo formato, se podría decir, en un solo, en un solo país, ¿sí? El realismo en sí se va a llegar a comentar o se va a llegar a difundir en diferentes países. Vamos a tener el realismo inglés, ¿sí? El realismo norteamericano con diferentes autores y el realismo ruso, que es el que va a tener mayor auge, ¿no? Mayor apogeo. Dentro del realismo inglés se dijo que dentro de esto, de este tipo de escritos, se va a mostrar una sociedad burguesa más consolidada, ¿no? Por la revolución industrial que se desarrollaba en esa época. Y va a haber una mayor proyección al realismo. Asimismo, en el realismo inglés va a manifestarse un optimismo, ¿no? Y una complacencia típicos del periodo victoriano inglés que se vivía, ¿no? Ahí vamos a tener a Dickens, a Wilde, a William, a Wilkie Collins, a las hermanas Bronte también. Entonces va a haber diferentes escritores que van a plasmar sus pensamientos y la forma, ¿no? Uno de ellos es Charles Dickens, ¿sí? En el que va a usar el personajes sumamente infantiles y el que mencionaba su compañera, ¿no? Acá vamos a ver el caso de Oliver Twist. En sí, Charles Dickens es uno de los escritores que va a escribir en modo humorístico, ¿no? Donde va a dulcificar su crítica, pero empleando la ironía, ¿no? No de manera directa. Va a tener un estilo sencillo, la viveza en la reproducción de los personajes y su aguda percepción de la condición humana que se desarrollaba en esa época, ¿no? Y va a tener rasgos melodramáticos, los feitiniscos y los sentimentales. Luego tenemos a Robert Louis Stevenson, Oscar Wilde, el realismo norteamericano, el realismo francés, en el realismo ruso, y aquí tenemos la presencia de Fedor Dostoyevsky, ¿sí? Que es una obra sumamente, o mejor dicho, es un escritor sumamente importante para el
la literatura medieval o también la literatura italiana, ¿sí? Él va a ser un realismo psicológico en cuanto a sus personajes, se van a llegar a interpretar, a conocer, ¿sí? Su psicología, va a haber una minuciosidad para relatar relaciones de la servidumbre, cómo se desarrollaba, una preocupación también del hombre contemporáneo y la vida de la ciudad con paseos, con tabernas y vivencias, ¿no? En obras más importantes tenemos al Crimen y Castigo, El Jugador y los Hermanos Karamazov. Crimen y Castigo nos va a narrar la historia de la moral del amor, supera la teoría del egoísmo racional. En El Jugador nos va a narrar un personaje que va a ser criado por quien va a acompañar, mejor dicho, un personaje que va a cumplir la función de criado, ¿no? Es quien va a acompañar al casino a sus amos y va a terminar cayendo en la tentación del juego, ¿sí? Y los hermanos Karamazov que van a narrar la ambigua complejidad del alma humana, ¿no? A través de una familia campesina. Y de ahí tenemos lo que es y ahí vamos a tener lo que es el realismo ruso con la presencia de Fedor. Muy bien, chicos, hasta aquí alguna duda, alguna consulta, y que hemos hecho un recuento de lo que hemos venido trabajando. Ninguna, Miss. Muy bien, entonces, la semana pasada, si bien es cierto, hemos hablado de todo lo que es respecto al realismo. El día nos faltaba hablar sobre uno de sus autores, que es el representante del realismo ruso, ¿sí? Dentro de los representantes vamos a tener a Fedor Dostoyevsky, que es un escritor sumamente importante y bastante destacable de la historia, ¿sí? Él nace en Moscú en el año 1821 y deja de existir en San Petersburgo en 1881. Él va a ser educado por su padre, que es un médico despótico y brutal, en el cual va a encontrar protección y cariño en su madre.
Es un novelista ruso, él va a ser el representante de la literatura realista, por eso les decía que es sumamente importante, ¿no? Y genio de la narrativa europea, es considerado de esa forma. Sí, él en 1800, Fedor Dostoyevsky en 1849 es condenado a muerte por sus diversas colaboraciones que va a tener en los grupos liberales, sí, y revolucionarios de la época, el cual va a hacer que lo condenen a muerte, pero es indultado antes de que fijaran la hora para su ejecución. Él estuvo 4 años encarcelado, se podría decir, en Siberia, ¿sí? En el cual esta experiencia que él va a tener va a relatar más sobre los recuerdos de la Casa de los Muertos, ¿no? Y ya en libertad fue incorporado a un regimiento de tiradores siberianos y va a contraer matrimonio con una viuda con pocos recursos, María Dmitrievna Isaeva, ¿sí? Ahora, ya al tener gran parte de su tiempo en Tíber, él va a recibir la autorización para regresar a San Petersburgo, donde él no encontró a ninguno de sus antiguos amigos, claro que pasó buen tiempo, ¿no? Y ni siquiera hablaban de él. Ahora, la publicación que va a tener el libro de los recuerdos de la Casa de los Muertos en 1861 se va a volver una celebridad, ¿no? Algo sumamente importante. Y para la redacción de su siguiente obra, luego de los recuerdos de la Casa de los Muertos, ¿sí? Que es Memorias del Subsuelo, también se va a inspirar en una experiencia siberiana, ¿no? Va a soportar la muerte de su mujer y de su hermano como una fatalidad ineludible, ¿sí? En el cual su hermano, como una fatalidad ineludible, en el cual en 1866 él va a publicar el libro El jugador y la primera consagración, y la primera obra en series grandes de novelas, pues, ¿no? Y lo van a consagrar a él como definitivamente como uno de los mayores genios de la época, ¿sí? Y una de sus obras es Crimen y Castigo, que es una obra sumamente famosa, fácil de leer, de comprender, ¿sí? Ahora, debido a la presión, a los diferentes conflictos que él va a tener en Siberia, él va a desear abandonar Rusia, ya, y a viajar indefinitivamente, ¿no? Por Europa junto a su nueva y joven esposa, Ana Grigorievna. Entonces, durante todos estos tiempos, su esposa va a dar a luz a una niña que va a morir a pocos días después, lo cual se va a asumir al escritor, ¿no? En un profundo dolor, claro está, que es perder a tu hija, ¿no? Entonces, él cae en un profundo dolor y a partir de ello le va a sucumbir o le va a traer lo que es la tentación del juego, ¿no? Y va a sufrir diferentes tipos de o frecuentes ataques epilépticos, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre la obra Crimen y Castigo. ¿Alguna duda respecto a su
dato biográfico. Muy bien. A ver, una de sus máximas obras de Fyodor Dostoyevsky, sí, el novelista ruso, va a ser Crimen y Castigo, que es una novela en sí que pertenece al género narrativo, en el cual va a narrar la historia de Rodion Raskolnikov, que él es un estudiante, sí, en el cual va a tener que dejar obligatoriamente su carrera por la falta de dinero, ¿sí? Ahora, el hecho o debido a que él va a dejar esta carrera, van a desencadenarse diferentes conflictos y también diferentes serie de pensamientos que va a tener Rodion Raskolnikov, ¿no? Él va a llegar a cometer un delito que es matar a la usurera, ¿sí? Pues él va a querer quedarse con todo su dinero y ya al pasar el tiempo, eh, él lo va a confesar porque no podía vivir en paz, mejor dicho, porque le remordía la culpa. Entonces, él decide confesar su crimen a la hermana de la usurera, ¿no? Y va a estar ahí, esta obra va a estar llena de muchas reflexiones, como hemos podido observar, diferentes formas, diferentes tipos de pensamiento que se han desarrollado en la época. Ahora, dentro de los personajes, vamos a tener a Raskolnikov, a Sonia, a Dunia y la vieja usurera y la hermana de la usurera.
Raskolnikov es el protagonista principal de la novela, en el cual es representado por un joven estudiante. A Sonia es una joven de 18 años, hija de Mermelov, quien va a ser, por medio de Raskolnikov y Sonia, se van a conocer. ¿Sí? Ahora, Dunia, que es llamada Avdotia Ramona Raskolnikov, es hermana de Raskolnikov. La vieja usurera, Aliona Ivanovna, que es la casera de Raskolnikov, va a ser descrita como una mujer vieja, ¿no? Desagradable y muy usurera, quien va a ser capaz de explotar hasta a su propia hermana con tal de conseguir dinero. Sí, la hermana de la usurera, que es Lisaveta Ivanovna, que es una costurera, y la hermana de la vieja usurera, ¿no? Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda al respecto? Bueno, ninguna me parece. A ver, vamos a observar este pequeño video, ¿sí? Que es en base al resumen que les acabo de brindar. Hola a todos, el día de hoy nos vamos a poner bien criminales con Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Acompáñenme. La historia comienza con uno de los personajes literarios más polémicos de la literatura. Este es Raskolnikov, pero a él le gustan que le digan Rodia. Rodia es un estudiante universitario de San Petersburgo que tenía muchos problemas económicos. Por alguna razón, Rodia está contemplando cometer un crimen, pero no sabe con exactitud el crimen que va a cometer. Un día sale de su casa y se dirige a la casa de una vieja ávara usurera llamada Elena Ivanovna, con la intención de pedirle un préstamo para comprar un reloj. Al siguiente día se mete a una taberna y escucha a un estudiante diciendo que este mundo sería mejor si esa vieja usurera estuviera muerta, puesto que se aprovecha de los pobres y abusa de su hermana Lisbeta. Esa misma noche, mientras caminaba por la calle, se entera de que la vieja usurera estará sola en su apartamento el día siguiente. Ese día sale de su casa, toma un hacha, va a la casa de la vieja usurera y ¡pum!, que la mata a sangre fría. Y justo cuando se encontraba auxiliando el dormitorio en busca de dinero, entra la hermana Lisbeta y como no puede haber testigos en el crimen que cometió, ¡pum!, mata también a la hermana. Y Rodia logra escapar antes que llegue la policía. Pasan varios días y Raskolnikov vive agobiado con delirio de persecución y pesadillas a causa de su crimen. Y un día le llega la noticia de que un detective con el nombre de Porfirio Petrovich quiere hacerle preguntas. Lo que no sabe Raskolnikov es que la cita a la estación de policía no es relacionada con los homicidios que él cometió, sino que la casera quiere cobrarle el dinero que debe del alquiler. Por un momento Rodia piensa en confesar su crimen, pero no lo hace. Por casualidad el detective le menciona el homicidio de la vieja usurera y Rodia de los nervios se desmaya. El delirio de persecución de Rodia se sale de control y comienza a afectar su salud, sufriendo de insomnio por la tensión nerviosa que esto le ocasiona. Para calmar su alma de tanto tormento, busca consuelo a manos de una joven llamada Sonia Marmeldora. Sonia, aunque una prostituta, está llena de virtudes cristianas y solo se conduce en la profesión por la pobreza de su familia. Un día Rodia, mientras pasaba tiempo con Sonia, le obliga a leer la historia bíblica de Lázaro para reconfortar su alma. Mientras la novela avanza, Raskolnikov se presenta con el detective Porfirio, quien empieza a sospechar de que él es el asesino. Llega a esta conclusión tan solo viendo sus reacciones psicológicas, pero no tiene pruebas contundentes para culparlo. Conforme pasa el tiempo, Porfirio se vuelve cada día más seguro de su culpabilidad, hasta que le pide que confiese su crimen, prometiéndole que de confesar su crimen, su condena se vería considerablemente aligerada. Y justo cuando está a punto de confesar, un hombre con el nombre de Nicolás Dementiev confiesa que él es el culpable del homicidio y por milagro logra evadir la justicia. Sin embargo, los nervios de Raskolnikov comienzan a agotarse y él está luchando constantemente con la idea de confesar, aunque sabe que nunca puede ser verdaderamente condenado. Se dirige a Sonia por apoyo y finalmente le confiesa todo su crimen a ella. Rodia en este punto de la novela está completamente desgastado y Sonia, viendo su sufrimiento, lo empuja a confesar su crimen, diciéndole: ve a la primera esquina, saluda a la gente, besa la tierra que has mancillado con tu crimen y di en voz alta para que todo el mundo te oiga: soy un asesino.
Así que Rodia hace exactamente eso. Ir a la plaza, se dejó caer de rodillas en el suelo y besó la tierra. Y después fue con Porfirio a confesar su crimen. Al final, Raskolnikov es sentenciado a 8 años de trabajos forzados en Siberia, donde Sonia le sigue. Pero si piensan que todo esto acaba aquí, están equivocados. Tienen que oír el análisis de esta obra. A pesar de su título, la novela no hace mucho caso del crimen y castigo oficial, sino de la lucha interna que vive Raskolnikov. El libro demuestra que su castigo y su cárcel fueron sus pensamientos, y no el que la ley le puso de trabajos forzados en Siberia. Crédulamente pensó que el mundo sería mucho mejor después de cometer su crimen y que él era suficientemente inteligente para lidiar con las consecuencias emocionales. Pero pronto se da cuenta que su sentimiento de culpa es demasiado abrumador hasta el punto de ser víctima de una enfermedad psicológica. Solo hasta el final del libro es que se da cuenta que la carga emocional de su crimen es el verdadero castigo y decide confesar para ponerle fin a sus demonios. También es importante que hablemos de los simbolismos de esta obra. A lo largo de la novela, Sonia es una importante fuente de fuerza moral y rehabilitación para Raskolnikov, y en algunas interpretaciones incluso se considera una figura parecida a Cristo. Ella se ve obligada a prostituirse para mantener a su familia, lo cual lleva a algunos estudiosos del tema a hacer comparaciones entre ella y María Magdalena. Durante la obra, Dostoyevsky hace varias alusiones a la Biblia. Si recuerdan en el resumen, Rodia obliga a Sonia a que le lea la historia bíblica de Lázaro. La razón de esto es que Raskolnikov se ve reflejado en él por tener una muerte y resurrección espiritual. Amigos, podría seguir y seguir, pero este es solo un resumen. Espero que lo hayan disfrutado. Y esto fue Crimen y Castigo por Fyodor Dostoyevsky. Si les gustó este video y quieren seguir viendo más literatura animada como esta, no olviden darnos un like y coméntenme aquí abajo si ya leyeron esta obra y si les gustó. Y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias por ver este video. Muy bien, ¿qué me puede decir el resumen de este pequeño video? Que le mataron a las 2 hermanas, Miss. Ya, ¿qué más? ¿Qué más nos enseña? Quería que predique Sonia, a Sonia María. ¿Ya va por ahí? Muy bien, entonces, Crimen y Castigo es una obra sumamente importante en el que, como hemos podido observar, se llega a analizar profundamente la psicología del propio personaje, ¿no? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta respecto a lo que acabamos de ver, chicos? Ninguna, Miss. Muy bien. Ahora, vamos a pasar a un siguiente tema, ¿sí? Para poder conversar. A ver, ¿quién me puede manifestar qué significa lectura crítica o a qué llamamos una lectura crítica? ¿A qué llamamos lectura crítica, chicos?
María. A los criterios de la obra, Miss. Ya puede ser. Andrés Cárdenas. Andrés, recuerden que de esa manera yo registro su asistencia, chicos. Andrés, a ver, ¿qué entiendes por la palabra lectura crítica? ¿Qué se sobreentiende? ¿Qué definición le puedas dar? ¿A qué se referirá? ¿Mm? ¿Nadie? A ver, cuando nosotros hablamos de la lectura crítica, hemos visto, o bueno, sabemos que la estructura de un texto, o mejor dicho, de la lectura, ¿sí? Tiene tres niveles, ¿sí? El de nivel crítico, nivel literal, nivel inferencial. Sí, cuando nosotros hablamos del nivel literal, hacemos referencia a todo aquello que trata en el texto, tal y como está. Si yo te pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el desenlace de la historia de Crimen y Castigo? Tú me debes narrar lo que me dice en el texto, ¿ya? Eso es el nivel literal. Y cuando hablamos del nivel inferencial, es de qué se infiere de una idea, qué se entiende, qué se interpreta. Y el nivel crítico es cuando manifestamos, ¿sí? Cuando manifestamos nuestros pensamientos, lo que nosotros comprendemos, mejor dicho, nuestro punto de vista. Entonces, cuando hablamos de la lectura crítica, lo vamos a relacionar mucho con ello, ¿sí? Por ejemplo, acá nos dice, no te quiero Perú. Dice, no te quiero Perú. Mentira, diciendo que este país me dio y dará satisfacciones. Tengo la certeza que nada fue en vano. Siento dentro de mí que la hipocresía es la forma de vida de este país. No podría decir jamás que este es un pueblo solidario. Siento cada vez más que esta no es mi patria, ni mi pueblo. No podría pensar que este es mi país. La verdad es que este no es un pueblo patriota. Sería absurdo pensar que estamos todos unidos y le molesté a quien le moleste. Esta es la realidad. Lo siento, pero es hora de decir la verdad. Entonces, ¿qué es lo que entienden? ¿Qué es lo que comprenden de este pequeño texto? A ver, Yesli, Evodia, Yajaira y Andrés. ¿Qué se interpreta? ¿Qué interpretan de este pequeño texto? A ver, para yo poder interpretar y poder manifestar, ¿sí? Para poder manifestarnos a nivel crítico, debemos de seguir una secuencia de pasos, ¿sí? No es que yo lo interprete ya. La lectura crítica se va a basar en un proceso de valoración y enjuiciamiento, ¿sí? Va a consistir en diferenciar los hechos de las opiniones, ¿ya? Y va a permitir discernir lo verdadero y falso de la información que nosotros estamos teniendo, ¿sí? Y por último, dentro de las características de una lectura crítica, vamos a tener que es una actividad muy cuidadosa y va a ser bastante reflexiva y analítica, ¿sí? Es muy analítica porque nosotros vamos a interpretar, vamos a deducir del texto qué es lo que nos quiere decir, ¿no? O a qué se esté refiriendo. Ahora, ¿cómo debemos hacer una lectura crítica? Sí, debemos de seguir 4 pasos.
Primero, diferenciar las ideas principales de las ideas secundarias del texto. Eso es lo primero que yo debo de hacer. Luego debo identificar el tipo de texto que es. ¿A qué tipo de texto será? Miss, analizando el texto. Exacto. Ya, voy a identificar el tipo de texto para yo poder saber a qué me estoy refiriendo, ¿no? ¿Será narrativo? ¿Será lírico? ¿Sí? O dramático. Es también quien va a expresar acuerdos o desacuerdos sobre las ideas que va a plantear el autor, ¿no? Tú vas a plasmar al final si estás o no de acuerdo con sus ideas, con las manifestaciones que nos va a dar el propio autor. Y va a opinar sobre vas a opinar sobre la utilidad de lo leído y lo que has comprendido, ¿no? Vas a manifestar ello. Por eso es de manera crítica, ¿sí? A modo de manifestar tu punto de vista, si estás de acuerdo o no con la idea del texto, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta, chicos? Ninguna, Miss. Muy bien. Entonces, recuerden que cuando nosotros vayamos a desarrollar una lectura crítica o nos digan son textos críticos, lo que nosotros debemos de hacer es interpretar, ¿sí? Interpretar y ver el tipo de formato que tiene, ¿no? El tipo de texto y siempre plantear nuestro punto de vista. Puede ser de manera objetiva o subjetiva, pero es bien en contra o de acuerdo a las posturas que en un primer momento te están dando dentro del autor, dentro del texto, ¿no? Si coincides o no con ese punto de vista. ¿Sí? Entonces, no olviden que dentro de lo que hemos trabajado, ¿sí? Lo que hemos trabajado dentro de la literatura, hemos visto movimientos literarios muy importantes dentro de la literatura universal, que en el cual empezábamos con el romanticismo, en el cual va a surgir como un movimiento bastante subjetivo, ¿no? Bastante subjetivo. Es un movimiento que se va a dejar llevar mucho por los sentimientos, más que por la razón, ¿sí? El romanticismo, ¿dónde aparece? Va a aparecer en Alemania en la primera mitad del siglo XIX. Sí, va a predominar, como les digo, mucho lo que es el sentimiento, la emoción, la sensibilidad. Sí, la inspiración no va a estar sujeta a muchas reglas. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, ellos no se guiaban mucho en cómo deberían de escribir correctamente, ¿no? Sino que escribían cómo ellos en sí se sentían, ¿no? A la inspiración de su alma, ¿no? Los impulsos, siguiendo esos impulsos de su alma. Sí, acá va a aparecer, por ende, lo que es el individualismo, ¿sí? Y se nos va a aparecer como un hombre disconforme, ¿no? Dentro del romanticismo, en medio de un mundo con grandes problemas políticos, sociales, metafísicos y a la vez que va a ser perdido y angustiado en una sociedad que no le va a satisfacer al ser humano. Entonces, de esa manera plasma el romanticismo dentro de sus historias. Sí, y por último lo que hemos visto tanto la clase pasada como la clase del día de hoy, ¿no? Que es el realismo, que nos va a plasmar ya muy a lo contrario del romanticismo, porque van a ser como un pensamiento bastante objetivo. Sí, no va a ser nada subjetivo, sino objetivo, digno, van a tener o van a respetar mucho lo que es la razón, ¿no? Y el punto de vista del ser humano, pero basado en la razón, ya no en el sentimiento. El sentimiento ya no va a prevalecer, ¿sí? Ya no va a ser, o ya no van a haber escritores que van a plasmar sus ideas desde lo que ellos sentían, ¿no? Más bien de lo objetivo, de lo razonable, de lo coherente.
se van a llegar a plasmar dentro de esa época. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta? Todo claro hasta ahí. Recuerden también que estas corrientes literarias surgen en diferentes lugares, en diferentes países, en las que va a haber uno que otro en el cual van a prevalecer, ¿no? Por ejemplo, el romanticismo tiene mayor apogeo en Alemania y el realismo es en Rusia, ¿cierto? Entonces, ahí va a haber los escritores que van a plasmar su punto de vista tal y como es, ¿no? Dentro de respetando su cultura, respetando sus ideologías y cómo ellos lo veían en esa época, ¿no? Bueno, ¿no hay dudas hasta aquí? No, ninguna, Miss. Muy bien, ya que no hay dudas, nos vamos a quedar aquí y continuamos la siguiente clase. Cuídense mucho.